tema. Nos acompaña Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, que es el Centro de Estudios sobre Seguridad Social. Rodrigo, bienvenido a Mercado Central. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Connie. Hola, Gaby. ¿Cómo están? Bien, pues. Bien, contenta de tenerte aquí porque tú además publicaste hace solamente 2 semanas una columna justamente por este tema antes que se destapara el último escándalo por eventual mal uso de las licencias médicas, pero porque hace un buen tiempo ya existe bastante debate sobre el aumento que han tenido las licencias. Existe esa sensación ambiente de un mayor uso permiso en el sector público versus el privado. ¿Qué dicen las cifras sobre eso? Bueno, lo primero es comentar de que lo que acaba de suceder es un escándalo, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que estar todos de acuerdo en que es un escándalo. Ahora bien, esto viene simplemente a dejar en evidencia algo que ya se sabe, que ya sabemos hace bastante tiempo y que es un daño estructural al sistema actual de licencias médicas en Chile. Perdón, pero cuando tú dices ¿es un escándalo porque no lo conocíamos o es un escándalo la dimensión en términos de la cantidad de gente que supuestamente está abusando por la cantidad de plata involucrada, de recursos del Estado que se estarían perdiendo? ¿Por qué el escándalo? Porque esto no es nuevo. Así es, por todo eso y más. Sabemos de que las licencias médicas y los subsidios por incapacidad laboral son una prestación de la seguridad social, una de las más importantes, una de las más recurridas, una de las más conocidas por parte de la ciudadanía, porque tienen que ver con el permiso que pueden obtener cuando se ven imposibilitadas de trabajar temporalmente por una enfermedad. Luego es un beneficio que yo creo que todos los chilenos conocen. Más allá, incluso que muchos otros de las prestaciones que conforman la seguridad social. Sabemos hace ya décadas de que este es un beneficio respecto al cual se hace mal uso, abuso y derechamente fraude. Y este fraude es un fraude que se ha venido incrementando durante los últimos años y sobre todo el efecto o el impacto negativo en el gasto. Un gasto que no solamente afecta al fisco, en función de lo que son los funcionarios públicos, sino que también los seguros de salud, que son quienes pagan estas prestaciones, entiéndase, FONASA o ISAPRES. El efecto de este gasto, de este aumento sobre lo esperado de este gasto, perjudica las prestaciones de salud que son financiadas por las mismas cotizaciones. Pero una cosa es el aumento de las licencias y otra cosa es un tema de fraude. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que, como dices, ha ido aumentando un fraude? Así es. A ver, quizás hay que retroceder un poquito en el tiempo, y eso es lo que yo quisiera quizás compartir en esta conversación. La licencia médica es un instrumento bien complejo, y esa complejidad deviene de su triple naturaleza, podríamos decir. Hay una naturaleza sanitaria, ¿verdad?, que es lo que reclaman desde el lado de los profesionales de la salud, entiéndase los médicos principalmente, pero no solo los médicos, también los dentistas y las matronas, que también son profesionales autorizados para emitir este tipo de licencias. Es un instrumento sanitario, por tanto, que en definitiva viene a complementar las prescripciones para sanar a una persona que está enferma. Así le pueden dar un medicamento, como también le prescriben reposo. Desde ese punto de vista tiene una naturaleza sanitaria. Pero también tiene una naturaleza laboral, por cuanto es el permiso que justifica al trabajador ausentarse del trabajo temporalmente. No se le da una licencia médica a un estudiante, no se le da una licencia médica a un trabajador o a una persona mayor que ya ha dejado de trabajar. O a un trabajador independiente. Sí, tienen derecho a licencias médicas. Tienen derecho a licencias médicas. Pero se la da a sí mismo. O sea, digamos, como un trabajador independiente que se ve imposibilitado a trabajar por estar enfermo temporalmente tiene el derecho a un subsidio por incapacidad. Sí. Ya. Bueno, y la tercera naturaleza es esta naturaleza previsional, que es que en la medida que se cumplan determinados requisitos, una licencia médica da origen al pago de un subsidio por incapacidad laboral. Este subsidio es la prestación económica que viene a reemplazar la remuneración que el trabajador no recibe durante el periodo que está en reposo y que no son de cargo del empleador o del propio trabajador independiente en su caso. Dicho lo anterior, la institucionalidad que está detrás de esto es una institucionalidad muy compleja, donde están presentes entidades del Ministerio de Salud, como el Ministerio del Trabajo, y eso es lo que ha imposibilitado durante décadas el acuerdo y un diseño más robusto que permita dar cuenta de esta prestación. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se pregunta frente a este escándalo? Bueno, ¿y quién fiscaliza esto? Y como que empiezan a aparecer, claro, aparece la Suceso, aparece la Compin, aparece FONASA, y no hay claridad como de cuáles son los organismos fiscalizadores y por qué no se ha hecho algo hasta ahora. Sí, hay modificaciones de la ley, efectivamente, pero aquí no está funcionando bien esa fiscalización.
Sigo con la Sí. historia. Sí existe claridad institucional, ¿Ya? sí las instituciones competentes hacen o cumplen su responsabilidad, pero es el sistema en su complejidad el que impide el buen desempeño en las tareas de cada una de estas instituciones. ¿Por qué? A ver. El procedimiento de la licencia médica y ahora la licencia médica electrónica es en sí mismo complejo. No es lo mismo para un trabajador del sector privado que para un trabajador del sector público. Los plazos a los que se ven enfrentados son distintos. Eso es importante hacer la diferencia Por porque ejemplo, ahí está la razón, según muchos, de que el abuso sea mucho mayor en el caso del sector de los funcionarios públicos. De hecho, cuando uno mira el número de días promedio de licencia en el sector público es 33 días versus es como 10 en el sector, un poquito más en el sector privado, o sea, 3 veces. Y uno entendería que los funcionarios públicos no se enferman más, no debiera por qué. No tiene sentido. Tener peor salud. A no ser del que sector haya privado. un tema de salud mental, que haya mayor Ya. estrés, no lo sé, pero Claro, pero es porque en el siendo fondo, extremadamente naif. sí, porque hay diferencias en el proceso del sector público con el sector privado. Lo voy a tratar de decir Sí. resumidamente, es probable que no se entienda porque el tema de por sí es complejo. Pero tratemos de explicarlo Quiero decirlo. con pera y manzana. No es lo mismo un trabajador del sector público que un trabajador del sector privado. No es lo mismo un trabajador que está afiliado a FONASA que un trabajador que está afiliado a ISAPRE. ¿De acuerdo? Un trabajador del sector público tiene un plazo para presentar su licencia, el trabajador del privado tiene otro plazo. Cuando la licencia médica va hacia un empleador y ese empleador la presenta ante el seguro de salud correspondiente a ese trabajador, ya sea FONASA o ISAPRE, también opera de una manera distinta, porque cuando el trabajador está afiliado a FONASA, la licencia se presenta en una COMPIN, no directamente en FONASA, o en la caja de compensación, si es que su empleador está afiliado a una caja de compensación. Luego, el entramado del procedimiento es un entramado complejo, asimétrico, y que de alguna manera impide o dificulta la coordinación. De algún modo se plantean altos costos de transacción, y de algún modo provoca transparencia en el procedimiento. Esto se ha venido a ordenar durante los últimos años con la implementación de la licencia médica electrónica, no así el marco normativo que permite a las instituciones cumplir con su labor. Los empleadores cumplen casi nada de lo que les correspondería en la experiencia comparada en términos de fiscalizar también el uso de las licencias, y de parte de los organismos que pronuncian las licencias, como quienes pagan los subsidios, que dicho sea paso, está mal puesto el nombre subsidio, porque en realidad esto no es de cargo fiscal, es una prestación económica que cubre el seguro de salud, ya sea FONASA o ISAPRE. En el caso de las ISAPRE, esto tiene mucho impacto, porque lo que se paga por los subsidios por incapacidad laboral, las licencias médicas, viene a disminuir los recursos disponibles para el financiamiento de prestaciones médicas. ¿Y en FONASA no es Y así? en el caso de FONASA, derechamente, también es así, y tanto es así de que el presupuesto de FONASA es deficitario y debe ser complementado por gasto fiscal. Y ahí sí hay cargo entonces a las arcas fiscales. Y claro. por lo tanto ahí hay efecto directo al gasto fiscal, como también desde el punto de vista del fisco en tanto empleador, en la medida que tuviera que reemplazar a los trabajadores públicos que están con licencia. Pues, siguiendo la explicación que está dando, ¿cuál es la diferencia, digamos, que hace que la diferencia en la licencia del funcionario público? ¿De dónde viene esa diferencia? Por ejemplo, de que no existan los tres primeros días en el sector privado, no te pagan la licencia, a no ser que tengas una licencia más larga, cosa que también pasa en el sector privado, que hay, oiga, deme una licencia más larga para que me paguen los 3 primeros días, eso también pasa. Pero, ¿por qué en el sector público no es así? Y si ahí está uno de los incentivos a tomar más licencia, y también que se paga completo, el 100% para la gente que gana más de sueldo disponible, digamos, no tiene tope versus la ISAPRE. ¿Ahí hay alguna origen o alguna razón que explica que haya más licencias médicas en el sector público? Sí, son dos fenómenos que explican lo que tú estás señalando. De una parte, el subsidio por incapacidad laboral, en su estructura como beneficio, tiene esta carencia o no pago de los 3 primeros días del permiso laboral si es que los permisos son inferiores a 11 días. Luego, si los permisos tienen una duración superior a 11 días, se pagan esos 3 primeros días. Por lo tanto, ahí hay un primer incentivo perverso a que los permisos tengan una duración por sobre lo que eventualmente deberían tener. Y eso es algo que muchas veces los propios profesionales, en una
empatía malentendida, extienden la duración de los permisos. Eso es parejo para trabajadores del sector público como para trabajadores del sector privado. ¿Qué pasa en el caso de los trabajadores del sector público que se rigen por el estatuto administrativo? Es que les aplica una norma propia del estatuto administrativo que señala que los funcionarios públicos mantienen la remuneración en presencia de un permiso de licencia médica. Es decir, el trabajador público con licencia médica recibe su sueldo íntegro, sí o sí, a todo evento. Es la institución pública la que luego debe encargarse de recuperar el subsidio o la prestación económica con cargo a FONASA o ISAPRE según la afiliación de ese funcionario público. Luego los incentivos están puestos claramente para no preocuparse por verse afectados primero por esta carencia, no preocuparse si es que su licencia ha sido autorizada o reducida y en definitiva no preocuparse de nada porque saben que el nivel de fiscalización es escaso o prácticamente nulo y estas cifras están demostrando aquello. Es decir, el mal uso o una de las razones detrás de eso, una de las tantas razones podría ser también estos incentivos incorrectos o esta falta de incentivos. Incentivos mal puestos. Claro. Así es. O sea, habría que modificar el estatuto administrativo en esta parte como una forma, o sea, está ahí uno de las medidas que habría que tomar para evitar el abuso de la o va más por el lado de la fiscalización. A ver, habría que referirse, podríamos tener una larga conversación respecto al empleo público y probablemente cuestionarnos respecto de cuál es el grado de vigencia, de acuerdo con los tiempos actuales que tiene el estatuto administrativo. Ahora, esa es otra conversación, tiene que ver, como digo, con el empleo público, con la modernización del Estado, con la conversación con la ANEF y otros gremios del sector público, porque no sería solamente aquello que habría que modificar, serían muchas otras cosas. Ahora, respecto de las licencias médicas y los subsidios por incapacidad laboral, somos de la opinión de que si bien se pueden efectuar correcciones marginales en el corto plazo, como lo señalaba en mi columna, como para evitar estos abusos y fraudes, derechamente nos parece que este es un sistema que requiere una transformación radical y completa. Nosotros creemos de que así como hay políticas incrementales o graduales que permiten mejorar el sistema, como lo decíamos, por ejemplo, en materia de reforma de pensiones, este es un sistema que yo creo que ya no admite mejoras incrementales y que derechamente tiene que ser reemplazado por uno nuevo, que entre otras cosas tenga una institucionalidad robusta, simple, eficiente, con procedimientos que no sean asimétricos y poco transparentes como son los que existen hoy día y que se han venido instalando durante décadas, y finalmente que tenga que sea simple, dije, en definitiva, para que pueda ser apropiado por parte de las personas, una lógica de absoluta transparencia. Decías que en realidad este sistema no aguanta más arreglos, pero de todas maneras este fin de semana se publicó una nueva ley que busca reducir el abuso de las licencias. ¿Ayuda esto justamente o es tapar el sol con un dedo? A ver, yo creo que en general durante mucho tiempo se ha actuado en la impunidad. Y por eso es que decía que lo que ha ocurrido con el informe de la Contraloría es bueno, porque nos ayuda a devolvernos nuestra capacidad de asombro respecto de una situación que es escandalosa, pero que de alguna manera habíamos normalizado y ya estábamos acostumbrados a vivir. O sea, entendemos de que aquí hay una cuestión cultural detrás, o sea, como legitimado una forma de actuar que está absolutamente reñida con la ética y con el buen uso de los recursos públicos y de beneficios tan importantes como la licencia médica en el marco de la seguridad social. Creo de que las medidas que apuntan a incrementar las sanciones con efectos inhibidores de malas conductas que son fraudulentas es positivo. Sin embargo, creo de que la solución de fondo no va por ahí, porque en definitiva para que esas sanciones se aplican, primero se tienen que detectar lo que se ha hecho ahora, luego se tienen que investigar. Luego se tienen que, por lo tanto, aplicar procesos administrativos, debidos procesos, para que, en definitiva, las sanciones, en definitiva, no tengan el riesgo de ser alegadas, porque en la experiencia de estos años hemos sabido de que procesos de sanciones iniciados contra profesionales han sido reclamados, aunque ustedes no lo crean, y ganados en los tribunales. Y, por lo tanto, no es tan simple. Nos parece bien que hay que aumentar las sanciones y que hay que explotar ese camino, pero el camino no es ese. El camino, en mi opinión, de raíz, es inhibir la emisión de las licencias fraudulentas que ya contienen ese mal uso. Ya, ¿y esa inhibición por dónde va? Porque uno podría pensar que hay que hacer ambas cosas, ¿cierto? Y primero, cuando se anuncia
con bombos y platillos, que va a haber sumario administrativo. El ministro Marcel dice tienen 72 horas todas las reparticiones para iniciar los sumarios. Ayer se iniciaron. Tienen 30 días para mostrar resultados. Uno pensaría, esto debiera devenir en la destitución de todos quienes, de todos esos funcionarios públicos que abusaron o hicieron un uso irregular de la licencia médica, o esto va a terminar en que sumario administrativo, que alegato, que respuesta y en nada. O sea, ¿es posible? Porque muchos dicen que es casi imposible sacar a los funcionarios públicos, pero tal vez en casos como este, porque una de las causales de destitución es faltas a la probidad. Y esto es una clara falta de probidad. Hay que probarlo, es verdad. Así es. Y los sumarios administrativos son lentos. Bueno, sí. Pero debiéramos ver eso como una especie de sanción ejemplar. Esperemos que sí. Pero como te digo, eso tiene que ver con el estatuto administrativo y los procedimientos a los cuales se ven enfrentados los funcionarios públicos cuando cometen faltas que podrían ser hipotéticamente reñidas con la probidad, que sería el caso. Por lo tanto, lo que nosotros esperaríamos, si existe una reacción responsable en términos de las jefaturas de los distintos servicios involucrados, de instruir estos sumarios, como también existe el seguimiento proactivo y comprometido de los órganos contralores, como la propia Contraloría o la instrucción política que viene del Ministerio de Hacienda, debería ocurrir eso, deberían hacerse miles de sumarios y eventualmente muchos de ellos deberían conducir a sanciones que podrían eventualmente llegar a la destitución. Ahora, tú comprendes que ese es un camino larguísimo, larguísimo, y por lo tanto yo diría que que eventualmente no resuelve el problema. Yo diría que lo relevante de lo que estamos observando durante estas semanas es la apuesta, ¿verdad?, comunicacional de la Contraloría de la República para efectos de levantar con efectos comunicacionales este fraude que sabemos que se comete, pero que no había sido dimensionado en cantidad ni de alguna manera dimensionado en impacto, porque hoy día todos hablamos de la cantidad de funcionarios públicos, la cantidad de licencias, los montos involucrados, y que en definitiva no es más que la foto de una trayectoria de incremento por sobre el perfil epidemiológico de la población, porque tú eso lo comentaste también hace un rato. Parece que no puede ser de que esté todo Chile enfermo, o por lo menos... O los funcionarios públicos o que los más funcionarios estén privados. más enfermos que los del sector Porque privado. eso es lo que dicen las cifras, ¿cierto? Sí, las cifras no dan cuenta, y esto está probado ya por lo menos hace 10 o 15 años en distintos estudios epidemiológicos que dan cuenta de que las tasas de enfermedad que se pueden obtener de las estadísticas de licencia médica no tienen que ver con el perfil sanitario de Chile, que es un buen perfil sanitario conforme indicadores mundiales de salud. Por lo tanto, acá, independientemente de lo que aquí estamos observando, en términos de esas conductas, lo que aquí vemos de que los grandes números demuestran que aquí hay algo extraño, malo, anómalo, y que de alguna manera eso está siendo develado con este informe. Y por lo tanto hay que volver a analizar los incentivos que se están poniendo justamente para Los ese sector. incentivos justamente son algo que debiera contener un nuevo modelo de licencias médicas, donde nuestra posición, al menos ha sido ya desde hace bastante tiempo, de que debiese existir un seguro por incapacidad laboral temporal, separado de los seguros de salud común, con una cotización independiente que se rebaje de la cotización de salud y que tenga una nueva lógica institucional, una nueva lógica de procedimiento, una nueva lógica de tramitación y con los incentivos adecuados para que los actores tengan los incentivos, Y sí, porque en esos incentivos habría que, a juicio de ustedes, del CIDE, hay que igualar la licencia médica de los funcionarios públicos al trabajador privado. Por cierto, esto es algo que hay que hacerlo parejo para todos. Y también hay que mirar lo que sucede en el mundo, porque buena parte de lo que está ocurriendo aquí en Chile también tiene que ver con la generosidad del beneficio. Los incentivos están a pedir licencias o que se les otorguen licencias y que esas licencias sean autorizadas porque no existen suficientes mecanismos de control. Ya, pero en el resto del mundo, cuando vemos el resto del mundo, hay países, por ejemplo, donde se va decreciendo el monto de lo que se paga a medida que pasan los días. Por ejemplo. O al principio hay un deducible, por ejemplo. ¿A eso te refieres cuando veamos qué pasa en el resto del mundo? Así es. Aquí el beneficio es demasiado
generoso, como dices tú. Es un beneficio generoso porque en la práctica tenemos el fenómeno de las licencias extendidas, es decir, gente que está con licencia durante 6 meses, un año, más de un año, cuando en definitiva eso estaría dando cuenta de que esta es una incapacidad laboral irrecuperable, es decir, no es temporal. Y por lo tanto lo que procede ahí es la aplicación de la solicitud de trámite de una invalidez, o que vendría a ser una incapacidad permanente, no temporal. El problema es que ese beneficio tiene un 70% de tasa de reemplazo que compite en adversidad con un beneficio que tiene un 100% de tasa de reemplazo. Por lo tanto, el incentivo está en hacer licencias largas, por un lado. Por otro lado, tenemos el caso de estas licencias que son muy cortas, que se extienden a más de 11 días porque, en definitiva, permiten anular este deducible, que en la práctica es la carencia de no pago los 3 primeros días, pero que solo aplica a aquellos trabajadores del sector privado, no los del sector público, porque mantienen la remuneración de acuerdo al estatuto administrativo. Otro incentivo negativo. Tenemos tasas de reemplazo del 100%, y por lo tanto, en definitiva, estamos en un esquema de incentivos perversos y negativos que impiden que podamos contar con un beneficio que sea sostenible financieramente en el tiempo y que esté al alcance de todas las personas. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, del Centro de Estudios sobre Seguridad Social. Muchas gracias por habernos acompañado en Mercado